Perfecto, pues ¿me escucháis bien? ¿Veis la pantalla? Sí. Perfecto, Zoraida. Sí, vale, pues fenomenal. Pues vamos a empezar. Lo que os voy a exponer yo en este ratito va a ser el estudio que hicimos sobre visión y conducción, porque realmente, consideramos que era un tema súper relevante, muy importante y al que a lo mejor no se le estaba dando el protagonismo suficiente, porque la visión en la conducción es básica y fundamental. Bueno, vamos a ver, primero os cuento brevemente quién es Essilor, quién es nuestra empresa y sobre todo una de las cosas más fundamentales que es que siendo líderes de lentes oftálmicas, lo que quieren conseguir es tener cada año una inversión de muchísimo dinero para poder seguir investigando en innovación, ¿vale? Que tanta falta nos hace y que tantos buenos resultados nos lleva. Entonces, por eso tienen claro 5 pilares fundamentales sobre los cuales siguen investigando todos los años. El primero es la miopía, muy brevemente. Supongo que más de uno aquí es miope y sobre todo lo que más se está preocupando últimamente es la miopía en los niños. Cada vez el uso de las pantallas es algo más habitual y nos estamos encontrando que prácticamente la miopía se ha convertido en una pandemia. Por lo tanto, aquí Essilor intenta siempre poder encontrar las mejores soluciones para intentar disminuir esa cantidad de miopía que sobre todo con los niños va creciendo más y más cada año. La segunda, por supuesto, es la presbicia. El buque insignia de Essilor es Varilux, las lentes progresivas líderes y que conseguimos que todos esos síntomas de la vista cansada en cerca se vean minimizadas. Y, por supuesto, también la visión y la gestión sobre la luz, ¿no? Es un tema muy relevante. Hoy hablaremos también de luz y de iluminación, pero es fundamental que tengamos claro cuál es la afectación que tiene cualquier tipo de iluminación, desde la luz azul, como la luz diurna, como los reflejos en la conducción y en el día a día normal de cualquiera de los usuarios. Por lo tanto, es un punto fundamental con el que seguir investigando. Y después los dos últimos ya simplemente un poco más a visión futurista, ¿no? Han venido, parece que para quedarse, pero todo lo que son temas relacionados con las soluciones digitales y, por supuesto, estas gafas inteligentes que nacieron hace unos años, que ahora parece que han bajado un poco el pistón, pero que siguen, sin duda alguna, siendo un punto importantísimo para la visión y quién sabe si también poder integrarlo en visión y conducción para hacerlo todo más fácil y más sencillo. Bueno, ¿cómo llegamos aquí? Pues simplemente en 2017 Essilor se convirtió en el Global Partner de la Federación Internacional del Automóvil, ¿no? Al final esto era una alianza de 3 años para conseguir mejorar la seguridad vial, mejorando la visión de las personas. Entonces, de aquí se consiguió que al final la FIA incluyese en sus reglas de oro la revisión de la visión, porque al final se consiguió que se considerara igual de importante que el hecho de llevar casco cuando vamos conduciendo una motocicleta o de ponernos el cinturón de seguridad, que es algo que tenemos ya muy integrado, por suerte, y que consigue, vosotros lo sabréis mucho mejor que yo, salvar muchísimas vidas cada año. Pero el hecho de tener también una buena vista, una visión corregida cuando vamos al volante, es también un punto fundamental para poder disminuir también esos accidentes que se puedan producir cuando estamos en la carretera. ¿Qué es exactamente el estudio? ¿Qué es lo que hicimos y por qué, ¿no? Os decía que al final la visión es una pieza clave y el 90% de las decisiones que se toman durante la conducción vienen dadas por la visión. Todos tenemos claro que sin una buena visión asumimos unos riesgos innecesarios a la hora de conducir y que con este estudio queríamos dejar plasmado cuál era el nivel de conciencia que tenían los usuarios y los conductores y sobre todo también cuál era el nivel de calidad visual que tenía cada uno de ellos. Entonces, todo esto fue posible, por supuesto, gracias a la colaboración que tuvimos con FESVIAL y con la Universidad de Valencia y con CEPSA, porque este macroestudio en vivo de casi 4.500 conductores españoles no habría sido posible, por supuesto, sin todas estas alianzas y colaboraciones. Así que gracias a todos por haber ayudado a que esto sea posible y a obtener un estudio tan importante y tan relevante en el mundo de la visión y de la conducción. Este estudio, al final, lo que hicimos fue dividirlo en 2 partes. La primera parte consistía en una encuesta de opinión, ¿no? Queríamos saber un poco cuál era el conocimiento general relacionado con la visión y la conducción de los conductores españoles.
Y un segundo punto muy importante, realmente de meternos de lleno en el campo y hacer un diagnóstico de realmente cómo es la visión de los conductores, pues que nos podemos encontrar o cruzar cada día en nuestro destino al trabajo o al colegio o a donde sea. Entonces, estas dos grandes partes nos permitieron bueno, obtener un estudio enorme y con un valor incalculable, que os voy a presentar pues ahora los datos justo a continuación, ¿vale? Queríamos tener muy claro, primero, ese punto de la autopercepción, ¿no? Cómo sentían que era la vista todos los conductores, las revisiones, conocer el estado de la salud de los conductores, como os he comentado, y los problemas que suelen percibir los conductores cuando van conduciendo, ¿no? Realmente, qué es lo que sería importante, relevante o crucial o vital, si puedo decirlo así, a la hora de conducir. Y todo ello nos llevó a ver unos resultados cuanto menos sorprendentes, algunos gratificantes y algunos un poco que nos dejaron con un poco de susto, pero bueno, para todo ello pues intentamos seguir mejorando y aportando todas las soluciones que podamos a los conductores españoles. Bien, vamos a ver, entonces me meto ya de lleno con los principales resultados que obtuvimos de la parte de opinión. Primero aquí planteábamos realmente, bueno, si consideramos que no tenemos una visión correcta, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos un accidente? O sea, realmente el valor que se le da a tener una buena visión en la conducción. Y aquí, por supuestísimo, prácticamente el 100% de los encuestados le dio bastante probabilidad o mucha probabilidad. Entonces, esto nos dejaba claro, nos dejaba de manifiesto que la buena visión es un factor clave para todos nuestros conductores. Tenemos claro y interiorizado que si no vemos bien, nos perdemos la información de la señal que nos indica que tenemos que salir ya por la carretera, o nos perdemos la información de cualquier peatón que pueda cruzar de improviso o cualquier motocicleta o bicicleta que se pueda cruzar en nuestro camino. Entonces, eso es un punto clave y que por suerte pues tenemos esa conciencia generalizada de que es muy importante tener una buena visión al volante. Sin embargo, bueno, cuando nos planteamos realmente la peligrosidad, ¿no? entre diferentes opciones, ¿qué es más peligroso al volante? ¿Conducir con una luz fundida, superar los 20 km/h, o sea, pasar de 20 km/h la velocidad permitida, conducir utilizando el móvil? Bueno, pues aquí también obtuvimos que la respuesta con mayor peligrosidad era la de conducir con mala visión. Entonces, reafirmamos o remarcamos que la visión es fundamental y clave cuando estamos al volante. Incluso está por encima del hecho de poder considerar que conducir utilizando el teléfono móvil es también un hecho de un factor de riesgo muy alto. Pero fijaros que aquí incluso está por encima de conducir con el móvil o de conducir después de haber bebido 2 cervezas. Tenemos una visión muy clara de que conducir, bueno, nunca mejor dicho, que conducir con una mala visión ocular es un riesgo muy elevado y que nos puede llevar a tener algún que otro accidente al volante. Por eso la importancia de estar en el top 1 de cosas a tener en cuenta antes de coger el coche. Si hablábamos después con esos conductores, pues realmente de cómo sentían su visión, ¿no? ¿Qué tal creían que veían ellos? Hemos visto que le daban muchísima importancia a que la visión tiene que ser buena para conducir y para coger el coche, la moto, la bicicleta, lo que sea, para ponernos en la carretera. Pero después aquí nos encontramos en que las respuestas de si su visión consideraban que era buena, mala, regular o más o menos, bueno, tenemos un porcentaje muy grande, no llega al 50%, que considera que su visión es buena, o el 65% que considera que es buena o muy buena, pero tenemos un porcentaje un poco preocupante, si me permitís decirlo así, que indica que considera que su visión es regular o mala. Un 20%, más o menos, de todos los encuestados nos indicó que consideraba que su visión, bueno, era regular, por lo tanto no era apta para realmente poder coger el coche y conducir. No hemos visto con las 2 primeras preguntas. Nos ha quedado súper claro que la visión es fundamental, pero sin embargo teníamos conductores que aún sabiendo que la visión era clave a la hora de coger el coche, bueno, consideraba que ellos no tenían una visión muy allá, que era una visión regular o de hecho tirando a mal. Y esto lo linkamos directamente al hecho o la conciencia que se tiene
de las revisiones periódicas de la vista. Nos encantaría que todo el mundo cumpliese las recomendaciones, ¿no?, que tenemos establecidas, que es que mínimo una vez al año pasemos por nuestro profesional de la salud, nuestro óptico optometrista, que nos haga una revisión completa de cómo está nuestro sistema visual. Pero aquí obtuvimos y vimos que un 16% es un porcentaje altísimo. Nunca se ha revisado la vista, nunca han pasado por ningún centro especializado para hacerse una revisión completa. ¿Esto qué quiere decir? Os sorprenderíais de la cantidad de gente que pasó por el estudio y que consideraba que su visión era buena, pero una vez realizadas las pruebas vimos que realmente no tenía una visión apta para conducir. Y esto a mí personalmente me pasó cuando estaba trabajando en una óptica hace unos años. Muchísima gente venía a la óptica a graduarse, pues a lo mejor por casualidad o porque había visto unas gafas que le gustaban y aprovechaba para hacerse la revisión. Pero de ahí salía realmente muchísima gente que conducía, que hacía todo vida normal, pero tenía una visión muy por debajo del mínimo exigido para conducir. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo con lo que nos encontramos todos los días, que con la importancia que se le da a la buena visión en la conducción, tenemos que intentar que sea lo mínimo posible y intentar a que se revise la vista mínimo una vez al año para poder garantizar una buena conducción, más que nada una conducción segura. Después, dentro de la conducción misma, si planteábamos un poco realmente cuáles son los problemas, ¿no?, los problemas más claros que podían detectar los conductores a la hora de coger el coche o cualquier vehículo, teníamos pues visión borrosa, bueno, picor, deslumbramiento a la salida del túnel o deslumbramiento por otro vehículo. Esta respuesta yo creo que no nos sorprende mucho a la mayoría, porque es verdad que todos hemos sufrido ese deslumbramiento por el coche que viene justo enfrente, porque tiene las luces largas, las ha dejado puestas, o porque él tiene los faros mal calibrados. De eso creo que nos hablará también un poco nuestra compañera, de tener una buena iluminación dentro del mismo vehículo también. Por lo tanto, es fundamental poder tener en cuenta que si nuestra capacidad de reaccionar al deslumbramiento es disminuida, o sea, está por debajo de los niveles esperados, tenemos mucho más riesgo, un riesgo más grande, más elevado, de poder sufrir o de reaccionar mal a estos deslumbramientos. Nuestros ojos tienen un sistema de adaptación del cual tenemos que asegurarnos que realmente pues, cubren esos mínimos establecidos, porque si no, ante cualquier imprevisto, corremos un riesgo mayor de sufrir cualquier tipo de accidente. Bueno, esto en cuanto al estudio de opinión, pero si nos centramos en las pruebas que realizamos a todos esos conductores, vamos a ver ahora que nos centramos en 4 puntos clave y básicos que tenemos que asegurar que son correctos a la hora de coger el volante. El primero es la ametropía, ¿de acuerdo? Como ametropía tenemos en cuenta simplemente si esa persona es miope, no ve bien de lejos, es hipermétrope o tiene algún otro tipo de patología, ¿de acuerdo? Entonces hicimos una primera valoración para ver cómo estaba la salud visual de este usuario, si realmente tenía o llevaba una buena corrección de su graduación, o si realmente le faltaba más graduación o directamente no llevaba y estaba por debajo de lo estimado. ¿Cómo hicimos esto? Muy fácil. Utilizábamos este aparato que llamamos VisioSmart y nos permitía valorar si esta persona con sus gafas veía bien o suficientemente bien para coger el coche justo después. Aquí, ¿qué esperaríamos? Esperaríamos y ojalá los resultados que hubiésemos obtenido hubiesen sido que el 100% de las personas que pasamos a analizar veían perfectamente. Quiere decir que llevaban su graduación actualizada y corregida. Pero eso no fue así. Tenemos un 70% de conductores que llevaban la corrección actualizada, pero tenemos un 30%, esto es muchísima gente, pero muchísima gente, que realmente inmediatamente después podía coger el coche, pero no tenía una visión suficientemente buena para conducir y que fuese esa conducción segura para él, por supuesto, pero para todo el resto de conductores que se podía encontrar en la carretera. Por lo tanto, es un dato
muy relevante, muy importante a tener en cuenta y que nos hace saltar un poco las alarmas de decir, ostras, la mayoría de conductores lleva una corrección correcta, una corrección buena, pero tenemos un porcentaje muy elevado de conductores que siguen sin o van conduciendo el día a día sin realmente tener la corrección óptima. Después, valoramos también la agudeza visual. Esto es, pues, cómo somos capaces de ver las letras, ¿no?, de los carteles en dos condiciones de iluminación. Primero, en visión de día, ¿no?, una conducción pues, con una iluminación buena, y después con una iluminación más baja. Aquí simulando, por supuesto, una visión nocturna. ¿Qué nos pasó aquí? Seguro que a alguno de vosotros os ha pasado que decís, ay, por la noche no estoy tan cómodo conduciendo o no me siento tan seguro. O incluso hay gente que directamente no quiere coger el coche por la noche. ¿Por qué? Porque nuestro sistema visual no actúa igual cuando es de día que cuando es de noche. Cuando es de día nuestras pupilas están contraídas, por lo tanto la luz que entra está más controlada y la imagen suele ser más definida. Pero sin embargo, cuando es de noche, nuestras pupilas están dilatadas y la cantidad de luz que entra en nuestros ojos es mucho mayor. Por lo tanto, rebota en todos los medios que tenemos dentro de nuestro ojo y hace que la calidad de la imagen sea peor. ¿Qué pasa aquí? Tenemos casos donde esa pequeña diferencia es normal, entra dentro de lo habitual y se contempla como bueno, pero tenemos también porcentajes muy altos, un 40% de todos los conductores que realmente en condiciones de iluminación baja, de noche, tienen una mala visión, una visión mala que les puede llevar o generar, por supuesto, a tener algún que otro susto al volante. Aquí es importante tener en cuenta que hay soluciones para poder mejorar esa visión de noche. No todo el mundo se lo plantea, pero es verdad que podemos tener otro equipamiento distinto para conducir cuando es de noche, algún tipo de filtro especial para poder disminuir todos esos reflejos extra o esos deslumbramientos que nos puede pasar cuando cogemos el coche y nos encontramos un coche en dirección opuesta con los faros puestos, largos. En fin, hay opciones para poder mejorar esa calidad de visión tan mala en visión nocturna y, por supuesto, intentar disminuir este porcentaje tan elevado de gente que realmente conduce de noche, pero con una mala visión. Después, el tercer punto que vimos fue la campimetría. En este caso, lo que valorábamos era, por supuesto, ver cuál es el campo visual, ¿no? Yo creo que conducir es una de las cosas, de las actividades que requiere poder tener un campo visual en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque nos pasan millones de cosas por los laterales, nos pasan muchísima información, una bicicleta, una moto, un adelantamiento que de repente no prevés y que pasa. En fin, todo esto nos lleva a que tenemos la necesidad de tener realmente una visión periférica perfecta. No necesitamos poder ver el máximo de campo visual lateral para no tener ningún susto. ¿Y aquí qué nos encontramos? Nos encontramos con que un 25% prácticamente de los conductores tenía deficiencias en el campo visual. Entonces, dejaba de ver nítido o de ver los estímulos que venían por los laterales a partir de los 90 a 100 grados periféricos. Por lo tanto, eso tiene un riesgo muy elevado y si a eso le sumamos ese déficit a cómo actúa el campo visual según la velocidad, ya vemos que el riesgo de tener algún accidente es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque fijaos en esta diapositiva, aquí estamos planteando cómo es el campo visual de nuestros conductores según la velocidad. Como vemos, a medida que vamos más rápido, incrementando pues la velocidad de nuestro vehículo, vemos que el campo cada vez es más estrecho. Perdonad, aquí pone 130, son 30 grados, por supuesto, ¿vale? Cuando tenemos una velocidad muy elevada, nuestro campo visual de por sí se ve disminuido. Por lo tanto, nuestra capacidad de reacción también se ve disminuida. Tenemos menos margen de maniobra y tenemos menos posibilidad de poder reaccionar bien a cualquier estímulo que nos venga por los lados más periféricos.
Si a eso le sumamos que realmente nuestra base ya no es un campo visual perfecto o todo lo perfecto que podría ser, nos encontramos con que realmente el riesgo de que tengamos un susto es muy, muy, muy elevado. Y ya por último, para terminar esa parte de valoración del estudio, vemos la cuarta prueba. En este caso, el cuarto punto que valoramos fue el deslumbramiento. Lo veíamos antes, ¿no? Os he comentado esos cambios de iluminación cuando salimos de un túnel o los cambios cuando nos encontramos un coche de frente. Y por eso aquí es muy importante poder tener en cuenta cuánto tiempo tardamos en recuperarnos, ¿no? Cuando, por ejemplo, no tenemos o vamos a hacernos una prueba a nuestro óptico optometrista, una de las pruebas que suelen hacerse son con la iluminación puntual de una linterna. ¿Esta linterna qué hacen? Pues simplemente con un punto de luz contraen nuestra pupila y ven y valoran cuál es el tiempo que tardamos en recuperar la vista. Esto es clave. Nosotros hemos hecho un símil con el aparato este que os mencionaba al principio, con el VisioSmart, y lo que hemos hecho es dar un foco de luz potente durante 10 segundos y valorar cuánto tardan las personas en volver a recuperar la visión. Aquí, como podéis ver, hay un poco de todo, ¿vale? Pero el hecho de tardar, ya estar en la franja amarilla, ya es algo bastante peligroso. ¿Por qué? Porque esos 2 segundos de más que tardamos en recuperar nuestra vista después de un fogonazo de luz intenso, pueden marcarnos un antes y un después en la carretera. Por lo tanto, es muy importante poder hacer estas revisiones, poder controlar y valorar cómo está nuestra salud visual cuando conducimos y sobre todo que estos 4 puntos, la metropía, que nuestra graduación sea correcta y esté actualizada, que nuestro campo visual sea el óptimo, que podamos tener una buena visión tanto de día como de noche y que tengamos una capacidad de reacción al deslumbramiento óptima. Estas 4 pruebas nos permiten garantizar que tenemos seguridad en nuestra visión al volante. Por lo tanto, 4 puntos clave que gracias a este estudio hemos podido valorar y ver cómo está en general el estado de salud visual de nuestros conductores españoles y encontrarnos con que realmente necesitamos seguir haciendo hincapié y seguir dándole toda la importancia que merece al hecho de tener una buena visión al volante. Y de aquí, pues poder seguir ayudando a todos nuestros conductores españoles a que estén seguros conduciendo. Muchas gracias, Zoraida. Muy interesante la exposición. Seguro que después hay preguntas a tu exposición. Vamos a continuar con doña Ana Martín, directora de marketing de Lumileds, que nos hablará de la importancia de la correcta iluminación en el vehículo como elemento clave para la seguridad y también los elementos clave para una correcta iluminación. Ana, cuando tú quieras, se te ve ya la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Pues como continuación, porque están íntimamente relacionadas, la salud de la visión y la iluminación en todo lo que respecta a la seguridad vial, pues nosotros queremos dar un poquito de luz sobre este tema. Lo primero que cabe decir es que en muchas ocasiones no somos conscientes de que una correcta iluminación, evidentemente, va a tener una relación directa en evitar accidentes. Y muchas veces no sabemos que la iluminación es el elemento inicial o que desencadena lo que llamamos el círculo de seguridad. Si no tenemos una buena iluminación, no vamos a ser capaces de ver bien y difícilmente vamos a ser capaces de poder activar el resto de elementos de seguridad, tanto activa como pasiva, que llevamos en el vehículo, o incluso poner en funcionamiento toda aquella formación que podemos tener, por ejemplo, de conducción en situaciones de riesgo. Por lo tanto, cuanta mejor y más luz tengamos, pues más vamos a ver y por lo tanto mejor va a ser nuestro tiempo de reacción, que cuando conducimos es un elemento clave. Lamentablemente, como bien ha introducido Zoraida, pues los seres humanos no estamos hechos para ver por la noche, no somos animales nocturnos y se da la circunstancia de que, al contrario o a diferencia de cómo sucede en otras situaciones, el hecho de no tener, de limitar este sentido, el sentido de la vista, en el caso de la conducción,
no se ve compensado por el resto de sentidos, como podría pasar en otras situaciones de nuestra vida cotidiana. Es decir, que si no tenemos visión, lamentablemente no lo podemos compensar con ningún otro sentido. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro en nuestra cabeza. Yendo un poquito en profundidad, obviamente no vemos igual según a medida que vayamos cumpliendo años, ¿vale? Nuestro ojo, digamos nuestro cristalino, concretamente, a medida que vamos cumpliendo años, se va volviendo más opaco, va perdiendo transparencia. Eso es como si le fuéramos poniendo capas por delante y por lo tanto nos cuesta más ver a través de él. Aquí veis cómo es la evolución por años de un cristalino. En una edad ya anciana, obviamente nuestra capacidad visual se ve seriamente mermada. ¿Por qué digo esto? Porque si ponemos en un gráfico y cruzamos las necesidades de iluminación junto con la edad del conductor, lo que vamos a ver es que a medida que vamos cumpliendo años, las necesidades de iluminación son crecientes. Necesitamos más cantidad de luz para ver, por ejemplo, si en el caso de tener 40 años, vamos a necesitar 3 veces más cantidad de luz que una persona, un niño, por ejemplo, de 10 años. Entonces, esto hay que tenerlo muy en consideración. Como se decía anteriormente, nuestra sensibilidad al deslumbramiento también, lamentablemente, varía a medida que vamos cumpliendo años. Y los efectos molestos del deslumbramiento son mucho más frecuentes o más incisivos durante la conducción nocturna o cuando bebemos durante la noche. A medida que envejecemos, esa sensibilidad aumenta y como un dato relevante, cada 12 años, digamos que nuestra sensibilidad o nuestra resistencia al deslumbramiento se ve mermada o reducida en un 50%. Entonces, vamos a necesitar más tiempo, dijéramos, de que nuestro ojo se adapte a los distintos iluminaciones que nos podemos ir encontrando para volver a ver el 100% del campo visual. Sin duda, el deslumbramiento es un elemento que tenemos que tener muy presente. El ojo tiene formas de adaptarse a los distintos niveles de iluminación, pues variando el diámetro de la pupila, como os he explicado, abriendo, cerrando más los ojos, modificando nuestra sensibilidad a la recepción, pero obviamente eso lleva un tiempo. Imaginemos en una situación en la que estamos circulando por un túnel y nuestro nivel de visión se ha adaptado a ese nivel de luz. Cuando salimos nuevamente al exterior en un día soleado, hay un tiempo que necesitamos, que nuestro ojo necesita para adaptarse a esa nueva iluminación y pongamos el ejemplo de que vamos circulando a 120 kilómetros por hora. Aproximadamente, y en una situación bastante adecuada, de media podríamos necesitar en torno a 5 segundos de tiempo de adaptación. Y eso significa que durante este tiempo vamos a recorrer 170 metros sin que seamos capaces de ver lo que está sucediendo al 100% en la carretera, con lo cual nuestro tiempo de reacción, nuestra capacidad de reacción se va a ver muy limitada. Por tanto, es así, a medida que nos vamos haciendo mayores y a medida, y esto es un elemento crítico en la conducción, aumentamos el movimiento, la velocidad, nuestra visión se va a hacer más opaca y vamos a tener una menor sensibilidad. Tenemos que tener en cuenta pues eso, que la retina se va degradando, que la resolución de los detalles cada vez va a ser peor, que el campo visual disminuye, como os he explicado antes, que el diámetro de nuestra pupila de alguna manera decrece y entonces no somos tan capaces de controlar la cantidad de luz que entra y nuestra capacidad de adaptación es menor. Entonces, bueno, a priori diríais que qué cantidad de datos catastrofistas, lo es, pero también hay un mensaje positivo y es que si tenemos una correcta iluminación, esta luz puede contrarrestar en gran medida todos estos efectos que conlleva el cumplir años, ¿no? Lamentablemente, es obvio que el riesgo de accidentes se ve incrementado cuando nos encontramos en situaciones donde hay baja visibilidad, bien por condiciones meteorológicas adversas o bien porque estamos conduciendo de noches. Hasta el punto de que más del 80%
de los accidentes se producen en estas situaciones. Si vamos más al detalle, estamos hablando que en torno al 22% de los accidentes es por mala climatología, ya sea niebla, lluvia, nieve, y el 60% está asociado a conducir durante la noche. Por eso, como os decía, la luz en la carretera es importantísima. Las lámparas para automoción no actúan por sí mismas, interactúan con una óptica y esa óptica se va a encargar de distribuir la luz de una forma muy determinada y muy precisa en unas zonas muy concretas, a una distancia muy concreta. ¿Por qué digo esto? Porque no vale con dar un chorro de luz, sino que esta luz tiene que ir a puntos críticos que realmente nos permitan tomar las decisiones correctas en el momento correcto y anticiparlas lo máximo posible para que nuestro tiempo de respuesta sea mayor. Todo esto no es algo que nosotros obviamente propongamos, sino que está todo perfectamente contemplado en la normativa ECE. Y aquí pues, se establece que además el patrón de luz, el haz de luz que emiten nuestros coches es un haz asimétrico. ¿Por qué esto es así? Porque precisamente estábamos hablando de los efectos nocivos del deslumbramiento. Lo que tenemos que evitar es que cuando nosotros vamos en nuestro coche y llevamos las luces encendidas, generemos deslumbramiento en el resto de agentes que interaccionan con nosotros en la carretera. Por tanto, digamos que el patrón de la luz, del haz de luz de nuestro vehículo, va a ser limitado en todo lo que abarca el carril izquierdo, que sería el carril de sentido contrario, y va a tener un alcance mucho más largo precisamente justo enfrente del conductor, en el carril del sentido en el que se circula, tal cual como se ve aquí en la imagen. Pero la cantidad de luz, lo importante no es tener, es importante tener luz, pero tenerla en los puntos que verdaderamente son críticos para la toma de decisiones cuando conducimos. Concretamente, estos puntos, lo veis aquí lo que está representado es una carretera en perspectiva, donde vemos el sentido de nuestro sentido de conducción y el sentido contrario, y la línea del horizonte. Y veis también una línea de corte que es bueno, horizontal y luego termina en oblicuo ascendente, que es el corte donde se debe de producir la luz. Es decir, cualquier faro que esté dando luz por encima de esa línea de corte, estaríamos generando deslumbramiento y por lo tanto aumentando el riesgo de accidente. Los puntos críticos que debemos de tener en cuenta para saber si un nivel de iluminación es correcto o no son los puntos a 50 metros frente al vehículo, 50 metros a la derecha, precisamente para poder ver o anticipar los elementos que no esperamos que puedan venir del arcén, y 75 metros a la derecha. Todo esto está formulado o entra dentro de lo que nosotros llamamos la figura de mérito, que es un indicador del rendimiento de la iluminación en los vehículos y que responde a esta fórmula que veis aquí abajo. Aquí vemos más en grande bueno, pues, esquema de cómo es, dónde están esos puntos críticos que nos permiten, si somos capaces de concentrar mayor cantidad de luz en estos puntos, estaremos aumentando notablemente la seguridad en carretera. Como os decía, esta figura de mérito está regulado, se mide a 25 metros desde el faro y se mide en luxes. Los luxes son la cantidad de luz que emite una fuente luminosa en una determinada dirección, ¿vale? En una superficie en una determinada dirección. Os pongo aquí un ejemplo para que veamos que dos lámparas que podemos ver pueden parecer perceptiblemente a la vista iguales y sin embargo tener rendimientos muy, muy distintos. En este caso estamos analizando una lámpara H4 y en los dos casos se trata de una lámpara de tecnología halógena en un BMW Mini, es decir, que estamos utilizando la misma óptica, distintas lámparas pero la misma óptica. La primera es una lámpara, como digo, estándar, cumpliría con el mínimo requerimiento, y en la segunda columna tenemos una gama superior, ¿vale? En este caso Extreme Vision, que permite un haz de luz mucho más largo.
Como veis, a nivel de lúmenes, o sea, de cantidad de luz que sale, no hay una gran diferencia, apenas 100 lúmenes de diferencia, eso es algo que no es muy notable. En cuanto a la luminancia, es decir, la cantidad de luz en un determinado ángulo, vemos que aquí ya empieza a haber unas diferencias notables de 24 a 38, y sobre todo, bueno, pues que el flujo de luz o la cantidad de luz que somos capaces de concentrar y llevar a esos puntos concretos, ya vemos que ahí se produce una diferencia ya un poco más sustancial, pasando de 330 a 380. Los números al final es para que veáis un poco la comparativa. Si hacemos y aplicamos la fórmula que regula y que muchos fabricantes utilizan para saber el nivel de rendimiento de sus lámparas, lo que vamos a ver es que para estas dos mismas ópticas con distintas lámparas, más que duplicamos la cantidad de luz en estos puntos críticos, ¿vale? Para la toma de decisiones. Por lo tanto, a la hora de escoger una lámpara, cuanto mayor sea la cantidad de luz que dé, y sobre todo en base a la normativa y en estos puntos en concreto, estaremos mejorando sustancialmente nuestra visibilidad en el vehículo y en situaciones de baja visibilidad o nocturna. Obviamente, las tecnologías de la iluminación pues, han variado mucho desde su inicio, desde que bueno, pues los automóviles están en las carreteras. Antes eran sistemas mucho más rudimentarios, como la incandescencia, que eran muy poco eficientes. Para que os hagáis una idea, del 100% de la cantidad de energía que consumían, solamente el 5% de esa energía se transformaba en luz. Entonces, ahora ya vamos a lámparas de descarga, que ahora mismo son más estables. El parque automovilístico no está aumentando mucho en este tipo de tecnología, pero ha estado muy en boga en estos últimos años, que son las lámparas xenón. Y lo que hoy en día está más en boca de todos, porque va a ser el futuro de la iluminación, es la tecnología LED, porque es altísimamente eficiente, con muy poco consumo, es capaz de dar muchísima cantidad de luz. Y bien dirigida, obviamente, va a redundar en una mayor seguridad, porque vamos a ver más y de forma más segura. Para aquellos que no lo conozcáis, simplemente una breve pincelada, ¿no?, de qué subyace detrás de cada una de estas tecnologías. La bombilla incandescente o halógena, que es la que está en un alto porcentaje presente en nuestro parque automovilístico en España, son bombillas halógenas, que al final lo que estamos haciendo es pasar una corriente por un filamento que al volverse incandescente genera luz, ¿vale? Pero, como os decía, es una lámpara bastante ineficiente. Posteriormente se pasó a las lámparas xenón, que estas, bueno, pues su funcionamiento es a través de una descarga, un arco de luz que se genera por una descarga al pasar por un gas, que en este caso es el xenón, que da el nombre a esta categoría. Y por último, y lo que vamos a ver mucho en los próximos, bueno, ya es una realidad, pero lo vamos a ver mucho y más fuerte en los próximos meses y años, es la tecnología LED, que es crear luz, a través de hacer pasar una corriente por dos placas semiconductoras, ¿vale? No me voy a extender mucho en la explicación, pero para que entendáis que hay distintas fuentes o distintas formas de generar luz, cada una tiene sus especificaciones y por dónde va la tendencia. Para que podáis comparar unas y otras, aquí simplemente os indico el número de megacandelas por metro cuadrado, es decir, la cantidad de luz en un determinado ángulo y superficie que generan cada una de estas fuentes de luz. Las halógenas estaríamos hablando de 30 megacandelas, en el caso del xenón entre 70 y 60 megacandelas, dependiendo del tipo de xenón de lámpara xenón que estemos utilizando. Y en el caso del LED, bueno, pues aquí he dejado de contar en 2014, que veis que ya iguala la tecnología xenón, pero os podéis imaginar que a estas alturas, en 2020, la capacidad que tenemos de generar luz con los de alta intensidad es grandísima, y de hecho muchísimos fabricantes de vehículos ya incorporan de serie la iluminación LED. Y entonces, bueno, pues para un poco como broche final, plantearos las principales conclusiones, ¿no? Para tener una experiencia de conducción mejor, más satisfactoria, pero sobre todo más segura, tenemos que ser muy
conscientes de que tenemos que tener las lámparas y deben de cumplir con una precisión geométrica muy concreta, precisamente para no generar deslumbramiento o para no llevar un sistema de iluminación deficiente. Es decir, imaginaros que como la gente no le presta importancia y las lámparas generalmente solemos sustituir la que se funde en lugar de reemplazarlas, por ejemplo, las frontales de 2 en 2, porque de esta manera estamos asegurando que la calidad de la iluminación es la correcta, de la otra manera puede ser deficitaria. Y entonces tenemos que proporcionar, las lámparas deben de ser capaces de proporcionar un patrón de luz correcto que cumpla obviamente la normativa en cuanto a la cantidad de luz que proporciona, a que no genera deslumbramiento, que como ya hemos visto es un factor muy de riesgo y sobre todo en conducción porque hay un tiempo en el que ese efecto no nos permite ver, y además que no dañen la óptica pues, por el calor que emite, ¿no? Y todo el equipamiento eléctrico que le acompaña. En la parte de abajo, deciros, bueno, veis, espero que se vea bien, la diferencia entre dos lámparas, por ejemplo, en este caso halógenas. Con una solamente podríamos ver hasta 40 metros frente a nosotros, mientras que en la segunda podríamos ver hasta 130 metros. Obviamente, cuantos más metros podamos ver frente a nosotros, antes tomaremos las decisiones ante un posible imprevisto y más tiempo de reacción tendremos, con lo cual más capacidad de salvar vidas y mejorar la seguridad vial. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. La verdad que has tocado aspectos que no son nada conocidos, muy interesantes, porque el campo de las luces es muy amplio, es un tema de seguridad activa importantísimo y yo creo que has aclarado muchas cosas, pero bueno, sobre todo tendremos el turno de preguntas para seguro aclarar alguna más. Bueno, pasamos con Guillermo Magaz, director gerente de AECA ITV, que hablará de la defectología del equipamiento de luces. Perdón, que me había entrado una llamada, defectología en el equipamiento de luces y visibilidad detectado en los vehículos en la ITV. Guillermo, cuando tú quieras. Guillermo, te tienes que habilitar el micro, por favor. Perdona, ¿me oyes ahora? Ahora te oímos perfectamente. Perfecto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a FESVIAL la posibilidad de participar en una webinar como esta, tan interesante y sobre todo con toda la información que se ha facilitado. Y bueno, espero que los datos que nosotros vamos a aportar pues, sean al menos igual de interesantes de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Aquí ahora lo que nosotros vamos a ver es, básicamente se está viendo lo que es la visión, o sea, la parte humana, se está viendo también la parte un poco técnica, pero nosotros lo que quiero plantear y analizar aquí es un poco cuál es la situación del parque circulante de verdad y qué problemática existe en ellos, ¿no? Para ello lo que vamos a hacer es un poco una pequeña introducción para aquellos que no sepan un poco cómo funciona, qué es AECA y cómo funciona una ITV. Voy a entrar a dar una introducción muy básica, muy sencillita, muy corta, que nadie se asuste, que voy a pretender que sea lo más rápida posible. Y luego lo que haremos es un análisis de los defectos detectados en la ITV en base a las estadísticas que tenemos, ¿no? Para ello también tengo que explicar un poco cuál es la sistemática que tenemos a la hora de hacer las comprobaciones y luego al final pues unas conclusiones bastante básicas. Bueno, por empezar ya, ¿qué es AECA? Bueno, AECA es una asociación española de entidades colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos. Es una asociación en la cual están incluidos 79 entidades asociadas que gestionan 392 centros de ITV con más de 1.000 líneas de inspección, lo que supone el 96% de los operadores de ITV a nivel nacional, ¿no? Y entre ellos incluimos a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía, que también disponen de líneas de inspección para sus vehículos. ¿Y qué es la ITV? Bueno, pues la ITV, si nos vamos al Real Decreto 920, pues es toda esa parrafada que está ahí. A mí me gusta mucho más hacerlo más sencillo y decir que la ITV es la herramienta que dispone la Administración para asegurar que los vehículos cumplen con las normas de seguridad vial y de protección medioambiental exigidas, protegiendo así a todos los ciudadanos. Es importante que se tenga en cuenta eso. Es decir, nosotros al final somos el instrumento que tiene la Administración. No somos un ente independiente que pueda tomar decisiones en ese sentido. En base a eso, ¿cómo se realiza una ITV? Pues evidentemente se tiene que realizar en base
a una legislación que existe, que en este caso es el Real Decreto 920-2017, que es la transposición de la Directiva 2014/45, y para aplicar esto de una forma práctica dentro de lo que es la propia inspección, pues el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lo que emite, o existe, vamos ya, estamos ya en la versión 741, es el Manual de Procedimientos de Inspección Técnica de Vehículos, el cual se va actualizando de forma continua en base a las nuevas tecnologías y a las nuevas situaciones que se pueden dar en el sector de la ITV. Por ejemplo, ahora mismo tenemos la versión 741 COVID, en la cual se está incluyendo todas aquellas acciones que se han visto necesarias para proteger tanto a los usuarios como a los trabajadores de este curioso virus, ¿no? Desde el punto de vista de qué elementos se comprueban en la ITV, bueno, el manual de procedimientos identifica 6 secciones distintas de procedimientos en base al tipo de vehículo. Dentro de cada sección se identifican las operaciones de inspección a comprobar, pero siendo entre 2 a 10 en base al tipo de vehículo. Es distintas las comprobaciones que se realizan en un vehículo agrícola que, por ejemplo, que en un vehículo de transporte de mercancías. En el total de secciones, al final se definen 195 puntos de inspección, perfectamente identificados y codificados, y con una definición de cada uno de ellos si es un defecto leve, grave o muy grave. Es importante identificar que estos tipos de defecto, en base al tipo de defecto, pues un defecto leve no se supone una inspección desfavorable, sino es una inspección que está pendiente de corregir por parte del usuario en 2 meses, pero no es necesario pasar la inspección técnica nuevamente. Una grave supone que hay una inspección desfavorable y hay que volver a verificar ese tipo de defecto que se ha dado. O muy grave, que es la inspección es negativa, y lo que significa es que el vehículo tiene que estar paralizado, o sea, no se puede mover desde la propia estación. Si ya nos centramos en lo que afecta a los elementos relativos a los campos de visión directa y a los dispositivos de alumbrado y señalización, pues estamos hablando de las secciones 3, 6 y 4 de este manual, ¿no? Si nos centramos un poco ya en lo que son en el análisis de los defectos detectados en la inspección técnica en estos campos, pues bueno, la gráfica que tenemos de defectos es la que está mostrada en la pantalla. Esto es el conjunto de defectos leves, graves y muy graves. En rojo están los graves y muy graves, y en amarillo o en naranja los defectos leves. Como se puede apreciar, pues es significativo que el mayor número de defectos que se detectan en la inspección técnica, pues son los debidos al alumbrado y señalización, con un 31%. Si bien es cierto que dentro de este 31% de defectos que se detectan, con respecto al total, el 25% aproximadamente son defectos graves y el otro 75% son defectos leves. Si nos centramos en lo que es el campo de visión directa, que está dentro de la parte de acondicionamiento interior en la inspección, pues estamos hablando del 2%. Realmente es el segundo que menos defectos tiene, pero sí es significativo que el mayor número de porcentaje de defectos son graves o muy graves, con un 75%. Ahora, si me permitís, voy a entrar un poco, viendo la gráfica anterior, a centrarnos en la parte de alumbrado y señalización, pero lo vamos a ver desde un punto de vista visto por tipo de vehículo, ¿no? O sea, aquí lo tenemos el mismo gráfico, pero puesto con la diferencia de tipología de vehículo. Pues podemos comprobar que el porcentaje de defectos en alumbrado es muy superior en motocicletas y ciclomotores y en vehículos agrícolas, siendo inferior en autobuses y mercancías, lo que son transportes transporte profesional, básicamente. Bueno, no deja de ser una foto interesante y, sobre todo, yo creo que pone el foco especialmente tanto en vehículos agrícolas, que entendemos que es una situación que hay que revisar desde el punto de vista de identificación y de comprobación, así como más problemático es el de motocicletas y ciclomotores, que luego iremos viendo poco a poco en cada uno de ellos cuál es la análisis. Desde el punto de vista general, y ya entrando a qué tipos de luces que tiene el vehículo son las que tienen mayor número de defectos, si lo vemos desde el punto de vista general, pues vemos que con 4 conjuntos o 4 tipos de luces estamos absorbiendo el 73% de los defectos que existen en el alumbrado. Estamos hablando de problemática en luces de cruce y carretera, en luces de placa de matrícula trasera, en luces de posición y en luces de frenado. En luces de cruce
carretera, aproximadamente el 40% de los defectos que se detectan es debido a un estado defectuoso del dispositivo de luces y un 32% debido a una incorrecta orientación del haz luminoso de las luces, ¿no? Si nos vamos a las luces de placa de matrícula, aquí es abismal, o sea, el factor más importante, con un casi 90% en casi todos los tipos de tipología de vehículos, estamos hablando que el problema es el estado de dispositivo defectuoso, que no es correcto y está defectuoso por las circunstancias que sean. Respecto a luces de posición, pues ahí vemos que tenemos un 16% de defectos, pero el 71% de ellos es porque no funciona alguna luz de las luces de posición. Exactamente ocurre igual con las luces de frenado. Las luces de frenado es un 80% de luces, un 80% de efectos de estos 16%, el que es motivado porque alguna luz no funciona. Esto es una visión general. Si me permitís, ahora podemos analizarlo modelo a modelo, o sea, tipo de vehículo, porque sí que es muy importante y yo creo que da una información muy, muy útil para ver qué es lo que está ocurriendo. Si nos centramos en los turismos, podemos ver que la tipología es muy parecida a la general, por los porcentajes varían. Es significativo que siempre en todos los tipos de vehículos, los tres primeros tipos de luces que se detectan con errores están sumando aproximadamente el 60% del total de defectos que tienen el alumbrado, es decir, que al final está todo muy focalizado y muy identificado. Y en el tema de turismos, pues dentro de las luces y cruce de carretera, luz de placa matrícula y luz de frenado, es exactamente la misma tipología, la misma problemática y porcentajes muy parecidos a la general, con lo cual no voy a entrar mucho más en detalle. Si nos vamos a centrar en la de motocicletas, en motocicletas vemos que aquí la situación se mantiene, pero sí que es cierto que las luces indicadoras de dirección aparecen ahora mismo ya como un segundo elemento más importante con defectología. Vemos que la luz de cruce de carretera, con un 29%, es el elemento que más defectos tiene, con un 45% aproximadamente siempre es por problemas de la orientación del haz luminoso. Luego en las luces indicadoras de dirección, ahí tenemos un 58% de que el estado de dispositivo es defectuoso y un 20% de indicadores de dirección que el problema es que no funciona alguna luz o, que también es muy importante, la pulsación que tiene es distinta a la marcada por la ley, ¿no? Con intervalos de encendido y apagado más elevados o más cortos. Y luego dentro de las luces de posición, pues bueno, básicamente es que el 40% de las luces delanteras de posición, pues en algún momento no funciona alguna luz. Si pasamos al siguiente capítulo, que sería los transportes, ya entramos en el tema de transportes, y este es un dato muy curioso. Y además ahora lo vamos a ir viendo comparándolo con el resto de vehículos de transporte. Si hablamos de transporte de mercancía de menos 3.500 kilos, el primer dispositivo que tiene más defectos son las luces de frenado. Solo se da en este tipo de vehículos y es curioso que esta importancia, ¿no? Y sobre todo cuando el problema con el 75% de los casos que se detectan es porque no funciona algún tipo de luz de las que lleva. Además, el segundo factor es luces de cruce y carretera con 19%, y en este caso es un dispositivo defectuoso con aproximadamente es un 40%. Y la luz de placa de matrícula estamos en el mismo nivel que en otros casos, con un 90% de que el estado está defectuoso del sistema. Si nos vamos a transporte de mercancías de más de 3.500 kilos, ya vemos que, por ejemplo, las luces de frenado que estaba en mercancías de menos de 3.500 kilos, estaba el primero, aquí pasa a ser el quinto, curiosamente. Aquí lo más importante son las luces de posición, que básicamente el 71% de los casos es porque no funciona alguna de las luces. Luces de gálibo, lógicamente es un elemento de un dispositivo de alumbrado y de visibilidad que solo se da en estos tipos de vehículos y con lo cual pues, también aparece con un 20% de defectos. Y el problema normalmente suele ser que no funciona alguna luz. Y luego en luces de cruce y carretera estamos siempre con el mismo defecto, que es el más importante, siempre rondando ese orden de magnitud del 40% sobre un problema del haz luminoso, que no está bien correctamente orientado el haz luminoso.
Si vemos en autobuses tenemos la misma situación de luces de posición como el número 1, con exactamente igual. El que algún alumno funciona con un porcentaje muy alto, luces de cruce y carretera y luces de placa de matrícula trasera. Ya digo, insisto que al final los tres primeros valores están cercanos al 60% del total de elementos. Y si nos vamos a ver los remolques y semirremolques, lógicamente los dispositivos de alumbrado y señalización de estos tipos de vehículos son un poco más especiales y bueno, pues evidentemente hay una señalización luminosa específica, que es la segunda que aparece con un 26%, la primera sigue siendo luces de posición en este caso, la segunda es la señalización luminosa específica y con un problema de casi el 95% de los casos es debido a que el dispositivo estaba defectuoso. Y luego respecto a las luces de gálibo, pues bueno, pues que no funciona algún tipo de luz o el dispositivo es defectuoso. Y ya por último, viendo la de vehículos agrícolas, pues bueno, la peculiaridad de este tipo de vehículos hace que el primer elemento de alumbrado o visibilidad que más de efectos genera es los catadiópticos, con un 24%, básicamente porque está defectuoso. Luces de frenado es el segundo, con un porcentaje altísimo, cerca del 90%, de que las luces no funcionan, algunas de las luces no funcionan, y luego las luces de posición, pues también con un porcentaje muy alto por el no funcionamiento de algunas de las luces. Volvemos a la gráfica inicial y ahora nos vamos a centrar en lo que es el acondicionamiento interior, que es lo que entendemos como campo de visión directa, que básicamente es lo que, desde el punto de vista del conductor, qué es lo que ve y qué es lo que aquellos elementos que le afectan que puedan tengan algún tipo de efecto. En este caso, haciendo el mismo ejemplo que hemos hecho antes, de análisis de estos defectos por tipología de vehículo, es curioso ver cómo en los autobuses se duplica el tipo de efectología en lo que es el campo de visión del vehículo. La explicación es bastante lógica y razonable, simplemente por la mayor dimensión que tiene un autobús, de mayor superficie acristalada que tiene, lo cual origina que haya posibilidades de más roturas y más defectos que en el resto de vehículos que tienen menos superficie acristalada. Finalmente, como conclusiones, pues bueno, las conclusiones yo creo que son bastante claras, en el sentido de que los defectos de elementos de alumbrado y señalización en los vehículos es el más habitual que se encuentra en la ITV, con un 31%, que los dispositivos con mayor frecuencia de defectos, con un 73% a nivel general, son las luces de cruce y carretera, las luces de placa de matrícula trasera, las luces de posición y las luces de frenado. Que los defectos en los elementos del campo de visión directa es el segundo que menos defectos se detectan, siendo porcentualmente más del doble en los autobuses, y este yo creo que es además la conclusión más importante, que 1 de cada 3 vehículos con defectos en la inspección técnica tiene algún problema en los elementos relativos al alumbrado, señalización o campo de visión directa. Es decir, si lo extrapolamos al parque circulante, podemos decir que hay 1,3 millones de vehículos circulando con algún defecto en alguno de estos elementos. Ya se ha insistido antes en la importancia de la visión, de la capacidad humana para ver, pero evidentemente el ojo humano ve lo que se le pone delante. Si ponemos a un vehículo en circulación con sistemas de alumbrado defectuosos o con escasez o defecto en alguno de ellos, pues es evidente que da igual que uno tenga el ojo muy bueno o muy malo, lo importante es que ese vehículo tiene que cumplir con las normas establecidas de seguridad vial y así reducir al máximo los accidentes de tráfico. Con esto, simplemente dar las gracias y estoy a disposición de cualquier pregunta que pueda haber. Guillermo, gracias a ti el pastel de esta excelente webinar. ¿Verdad? Qué tema muy interesante. Y bueno, tenemos ya alguna pregunta. Empezamos, si queréis, por Alberto Lorenzo. Alberto, si quieres, habilítate el micro y todo tuyo. Alberto. Sí, vale. Es que buenas tardes a todos. Me ha encantado, muchos datos, mucha información.
que desgraciadamente pocos conocen, ¿no? Pocos conocemos. Sí había probado, bueno, pues yo vengo del mundo de la competición y tal, y me habían comentado unos pilotos que con unas gafas que son, no sé técnicamente cuáles son, pero son unos cristales amarillos, por las noches se veía especialmente más claro. Chicos, lo probé una noche por curiosidad con unas gafas que me dieron y me llamó la atención. Se te cansaba menos la vista en un viaje largo noche bastante bien. Y no sé, veía un poquito más claro. A ver, tampoco son luces infrarrojas, pero sí veía un poquito más claro. Entonces, aprovechando que tengo técnicos y gente que sabe, quería preguntar si eso tiene alguna base científica o es meramente una sensación. Eso es. Hola Alberto, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que sí. Os comentaba en la presentación, ¿no?, que había opciones y soluciones para mejorar esa calidad de visión en condiciones de poca iluminación. Y justo esta que nos comentas es una de las mejores opciones. Al final son unos filtros terapéuticos específicos, como bien has dicho, son de color amarillo, ¿de acuerdo? Pero lo que hacen es centrarse en cortar unas longitudes de onda concretas. Esas longitudes de onda que son las que nos vienen dadas por el rebote de los faros, de las farolas que tenemos en la carretera, en fin, todas las luces que nos podemos encontrar conduciendo. Entonces, lo que producen es, por supuesto, un efecto de mayor relax y mayor confort. De hecho, se pueden hacer sin graduación o se pueden hacer con la graduación del paciente, se puede combinar de todas las formas necesarias, pero sin duda alguna el hecho de poder llevar ese segundo equipamiento con un filtro amarillo es una buenísima opción para la gente que realmente necesita conducir de noche y que no se siente seguro con su gafa o con su equipamiento actual. Bien, perfecto. Mira, muchas gracias. De nada. Andrés tiene una pregunta. Andrés, si quieres, te habilitas el micro, por favor. Andrés. Bueno, pues si quieres lo leo yo la pregunta. ¿Andrés? Sí. Ahora lo he activado. ¿Me escucháis? Te escuchamos. Bueno, pues lo primero, agradeceros a los tres ponentes las presentaciones porque me han parecido muy interesantes, datos, como decían compañeros poco conocidos. Yo trabajo en Suma 1.2 y los voy a difundir porque me parecen cosas muy importantes. El tema de la visión. Nosotros, yo pertenezco al servicio de prevención y hemos tenido accidentes menos en el tema de ITV, porque nosotros tenemos un parque propio de mantenimiento de UBIs y vehículos, pero sí que es verdad que también tenemos problemas en los mismos. Y mi pregunta es lo de los faros antinieblas con LED, porque he visto que muchos coches nuevos como que llevan faros LED. Uy, se ha cortado. Andrés. Bueno, Ana, tienes la pregunta en el chat. Si quieres, mientras recupera el sonido, lo tienes abajo. ¿Los antinieblas delanteros con faros LED son necesarios? A ver, como decía, el LED es el futuro en lo que refiere a tecnología de iluminación por su versatilidad, por su eficacia, su eficiencia. Y versatilidad digo porque es capaz de coger diferentes temperaturas a color. Entonces, en situaciones de niebla es verdad que una luz necesitamos una tipología de luz diferente para tener más sensación o realmente ver más a través de la niebla, generalmente con un sistema un poco de luz más cálida, ¿no? Más, por decirlo de una forma que se entienda, como más amarillenta. La situación que hay a día de hoy es que cualquier reemplazo de lámpara halógena por lámpara LED, a día de hoy no está homologado, hay un vacío de ley en este sentido y todavía los LED en aftermarket, es decir, en reemplazo, todavía no están homologados, ¿no? No están homologados para su uso en carretera, pero sin duda las soluciones que vengan de mano de LED a futuro para los vehículos que ya están circulando en el parque van a dar soluciones muy dirigidas a las distintas situaciones climatológicas y de visibilidad que nos podemos encontrar. Andrés, bueno, parece que Andrés ha desaparecido el sonido. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta de Enrique Mirabet. Si quieres, te habilitas el micro y todo tuyo.
Hola. Bueno, lo primero, otra vez, felicitar a Zoraida por el trabajo que habéis publicado. Y me surge una duda en cuanto a una afirmación que sale en el trabajo y que tú has resaltado hoy otra vez. Y has dicho que hay muchísima gente que no llega al mínimo exigido para la conducción. Ese mínimo exigido para la conducción es 0,5 en visión binocular. Es decir, a mí me llama un poco la atención que haya muchísima gente que no alcance 0,5. Y en ese mismo sentido, el 30% de la población que esté mal corregida, estamos hablando también de que está mal corregida y está por encima o por debajo de una visión de 0,5 en visión binocular. Sí, Enrique, correcto, es verdad, cuando nosotros hemos hecho el estudio nos referimos a que realmente consideramos que esta persona no tiene una corrección óptima para conducir. Es verdad que no lo estamos tomando como este 0,5 binocular, evidentemente es una exigencia bastante baja, pero sí que hemos hecho un símil y realmente no estamos muy lejos, o sea, estamos hablando de dentro del octotipo, pues prácticamente de la mitad, ¿no? Lo que nos hemos encontrado es que nosotros utilizábamos el VisioSmart, que es un aparato homologado para hacer este tipo de cribajes, ¿no? Y al final, pues en todas las líneas que teníamos sí que nos encontrábamos que muchísima gente se quedaba en el 0,4 de agudeza visual binocular en visión diurna, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que puede asustar un poco el porcentaje, pero también es verdad que tenemos muchísimos conductores que realmente no tienen esas condiciones mínimas necesarias para coger el volante. Es un poco... no me sorprende que te asuste ese dato, pero sí que realmente nos hemos encontrado muchísimos conductores con una visión demasiado pobre para poder coger el coche. Pero eso hay que basarlo en la evidencia científica. Y la evidencia científica en este momento no nos dice que con una visión inferior a 0,5 en visión binocular haya una evidencia de riesgo de tener un accidente de tráfico. Entonces, yo creo que eso tampoco se puede afirmar de esa manera tan rotunda. Creo, No, pero claro, o sea, lo que hemos visto nosotros con el VisionMax, lo que hacemos es muy similar a, bueno, lo que sería en cualquier examen optométrico, cuando se va a hacer la revisión del carnet de conducir o lo que sea. Entonces, al final es un poco lo mismo, lo que hacemos es extrapolar esos datos y esa información y realmente lo que sí que nos hemos encontrado es que todos esos usuarios no tenían esa visión mínima necesaria para coger el coche. Vale, bueno, visión mínima. Yo lo de coger el coche sí porque están dentro de lo que marca la norma. Luego lo pueden coger. Eso es evidente. Si tú tienes una visión de 0,4, perdón, tienes una visión de 0,6, de 0,8 tú puedes conducir. Si tienes una visión de 0,5 puedes conducir. Ajá. Y Sí. es que, claro, es que a mí lo que me llama la atención, si el 30% está por debajo de 0,5, el sistema sanitario de salud visual español hay que revisarlo, es un fracaso, porque los oftalmólogos y los ópticos, que son los que controlan y hacen el seguimiento de las personas que llevan un tratamiento, que en este caso unas gafas, unas lentillas, es un tratamiento, están fallando en un 30% de sus pacientes. Y eso, claro. hay que revisarlo. Porque claro, es pero un fallo Enrique, no del conductor o del ciudadano, es un fallo del sistema sanitario. Bueno, tenemos que tener en cuenta aquí dos cosas. Principalmente que la revisión del carnet de conducir es cada 10 años en la mayoría de la población, ¿no? En pacientes así más jóvenes. Por lo tanto, puede pasar muchísimo tiempo sin que esa persona tenga ninguna obligación de hacerse una revisión. Y eso es así, no estamos obligados a pasar por un óptico, por un oftalmólogo, si nosotros consideramos que no tenemos ningún tipo de defecto refractivo. No hay ninguna normativa que nos obligue a revisarnos la vista periódicamente. Bueno, dejamos el tema, pero sí que hay una recomendación del oftalmólogo y del óptico, que son los que le dicen a su paciente, ven dentro de un año, ven dentro de 2 años, y sí que le hacen un seguimiento. Yo no hablaba del centro de conductores, que lógicamente son 10 años, que es, vamos, imposible llevar un control de esa persona en cuanto a su visión diaria para la actividad diaria de su vida. Pero hay un sistema sanitario de salud que sí que lo controla y es el que debe de estar fallando. Claro, bueno, estamos de acuerdo en que hay alguna cosa que por en medio no está funcionando bien, pero insisto que al final
realmente una obligación real, tiene que salir un poco de la persona cuando tú vas a revisarte, a ver que todo funcione bien y insisto, es el oftalmólogo, el optometrista o cualquier otro profesional de la salud. Al final entra un poco dentro del sistema de nuestra percepción de querer realmente tener una buena salud visual. Pero definitivamente ojalá las revisiones fuesen periódicas, se siguiesen las recomendaciones de que fuesen anuales, todos los años pasásemos todos por un óptico o por un oftalmólogo para asegurar que nuestra visión es correcta al volante. Claro, efectivamente. Vamos a pasar, porque están entrando bastantes preguntas. Pasamos con Carlos Pérez. Carlos, cuando tú quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me Buenas escucha bien? tardes. Bueno, lo primero quería darle enhorabuena a FESVIAL por el éxito de esta serie de webinars y bueno, y dar las gracias a los 3 ponentes. Ha sido muy interesante, de verdad. Tengo una pregunta que han tocado 2 de los ponentes, aunque yo creo que esto irá más para Guillermo por el tema de la inspección. Y es que, bueno, se ha comentado que se ha detectado ya que existe un problema por deslumbramiento debido al mal posicionamiento, a mala regulación de los faros de otros conductores. Y esto, bueno, supongo que en la ITV se detecta, pero una vez que sale el coche de la ITV se acaba esa regulación o se modifica esa regulación y no hay ningún tipo de control. ¿Existe algún tipo de control para esto? ¿Se podría proponer alguna revisión adicional o intermedia para controlar esto? A ver, creo que es complejo. Quiero decir, ahora mismo la tecnología, y yo creo que hay gente que sabe más que yo en ese sentido, las tecnologías de los faros actuales llevan autonivelación automática. Es obligatorio, por ejemplo, en lo que son vehículos de xenón, que lleva un sistema de autorregulación del nivel de altura. Lo que sí es cierto es que, bueno, el parque es el que es. Tenemos un parque antiguo de 13 años, es de antigüedad, y es que no hay otra forma. La única forma de poder controlarlo es que las propias agentes de la Guardia Civil, cuando van circulando, pues detecten que esos vehículos están deslumbrando. Pero una vez que se sale de la inspección técnica, evidentemente ya el control tiene que ser por medio de los agentes de tráfico de las policías locales. Otro tipo de control no hay. Sí es cierto que muchas veces a nosotros nos han llegado las autoridades, policías y demás, con vehículos en los cuales ellos creían que había un problema de deslumbramiento y se ha verificado si el vehículo estaba en correctas condiciones o no. Pero por intervención policial, no porque sea algo voluntario. Evidentemente sería muy interesante el poder verificarlo, pero igual que las luces, podríamos hablar de las emisiones o de los neumáticos y los frenos, que también son elementos que tienen unos defectos muy graves dentro de la inspección y que, bueno, pues requiere una mayor. Yo creo, y esta mañana lo estábamos comentando, precisamente ha sido un tema que ha surgido, que a lo mejor teníamos que plantear una inspección técnica no solo por tiempo, sino también por kilómetros, porque efectivamente estamos limitando la inspección a elementos solo por tiempo, y a lo mejor un vehículo en el periodo que tiene de inspección pues puede realizar múltiples kilómetros, como puede ser un vehículo de transporte de mercancías, ¿no? Entonces sí sería a lo mejor conveniente revisarlo, pero bueno, es un planteamiento que está ahí y que tendremos que ver si es fácil. Muy bien, muchas gracias. Creo que José María... Me gustaría añadir al comentario de Guillermo a este respecto. Creo que también aquí hay una labor de sensibilización o de confiar también y delegar en los talleres de reparación. Cada vez que hay una campaña de salida por vacaciones o de invierno y demás, muchos usuarios tienen la buena costumbre, ¿no?, de llevar el coche a revisión, y yo creo que aquí los talleres también tendrían que hacer una labor de asesoramiento y tienen alguna posibilidad de poder, de poder ver si hay defectos en iluminación, sobre todo los que no hay una fotometría, ¿no?, que esos elementos básicos los tienen en ITVs, pero nosotros, por ejemplo, sí que tenemos algún proyecto en el que los sistemas de medición los pueden llevar los pueden tener en los talleres y emiten un documento
en el que el usuario puede ver si el sistema de iluminación que lleva es deficiente, es correcto, es excelente y demás. Yo creo que eso también sería un buen mecanismo, pero esto es voluntario a día de hoy y no todos los talleres tienen la posibilidad de poder tener ese tipo de maquinaria para medirlo, pero creo que también sería un elemento de fuerza para asegurar que los sistemas de iluminación de los vehículos que están en el parque cumplan con las especificaciones. Muy bien. José María, habilítate el micro. No se te oye, decías que habilitar el micro. No, no se te oye. Si quieres, utiliza el chat y haz la pregunta por el chat. Pues no se te oye. Pasamos, mientras hace la pregunta por el chat, Gloria Villar. Sí, hola, muy buenas. Hola, Gloria. A mí el tema del deslumbramiento me parece uno de los más gordos y en concreto yo me he encontrado, yo personalmente y bastantes personas que trabajan y conducen y se quejan de cuando tú haces un viaje de ida y vuelta en el día hacia el este y a las 8:30 de la mañana te da el sol de frente, sobre todo en invierno, que el sol está muy bajo y no ves, porque es que no te deslumbra y no ves. Y a la vuelta, a las 5 o 6 de la tarde, se pone el sol, como ya vas hacia el oeste, te vuelve a deslumbrar otra vez. Entonces, digamos que haces un viaje con bastante riesgo para la circulación, para la conducción. Yo no sé si aquí entre todos los expertos, no sé muy bien a quién lanzar la pregunta, ¿no? Pero igual tenéis algún consejo o alguna medida técnica que pueda ayudar a conducir con más seguridad en estas circunstancias. Gracias. Hola, Gloria. Bueno, contesto yo primero, a ver si después Ana o Guillermo también quieran aportar algo. En nuestro caso aquí, sobre todo, la recomendación siempre es que llevemos a la hora de conducir unas gafas de sol polarizadas, ¿de acuerdo? Es fundamental que no nos protejan solamente de la luz ambiental, sino que también nos ayuden a disminuir al máximo los reflejos. Por eso el hecho de que estén polarizadas es lo que nos puede ayudar más a disminuir todos esos efectos del sol cuando sale o cuando se pone, que tantísimo nos molestan al volante y que tan peligrosos son, como bien has dicho al final, porque no estás cómodo y estás pendiente de otras cosas, de intentar tapar o como sea para poder conducir en vez de realmente lo que está pasando en la carretera. Por lo tanto, sería una de las principales opciones a contemplar y a tener en cuenta. Puede llevar un equipamiento de unas gafas con unas buenas lentes polarizadas. Muy bien. ¿Algún comentario más, Guillermo, Ana? Y pasamos a la siguiente reflexión. Perdona, yo quisiera hacer una puntualización con respecto a lo que está comentando Zoraida. Sí es cierto que la tecnología de los vehículos en cuanto, están evolucionando de una forma salvaje y ahora mismo los parabrisas de los vehículos ya vayan preparados con filtros que ya vean polarizados para precisamente reducir esa intensidad de la luz directa. Y sí quiero comentar que el uso de de gafas polarizadas, evidentemente desde el punto de vista de la visión son lo más ideal, pero hay que tener cuidado con ellas, por una sencilla razón, porque hay muchos displays del coche que no se ven con luces polarizadas, con gafas polarizadas, precisamente porque la polarización evita que se vea esa proyección de los displays. Entonces, por evitar el deslumbramiento puede ser que no se vea la instrumentación del vehículo circulando, que también es bastante peligroso. Entonces, por eso precisamente los fabricantes de automóviles ya están haciendo lunas polarizadas para que no afecten al vehículo, a la visión del conductor, sin perder toda la información del vehículo que tiene que llevar sobre la velocidad o si tiene algún problema determinado. Muy bien. Fernando Muñoz, vicepresidente de Stop Accidentes, cuando tú quieras, la reflexión que has hecho. Fernando. Y bueno, simplemente quería hacer constancia que esto de la seguridad vial y de las revisiones médicas es muy importante, claro que sí, y por supuesto una de las partes fundamentales es la vista. Claro, como estamos viendo hoy con los expertos que nos estáis dando esta información tan amplia y tan buena, ¿no? Y nosotros sí que hemos pedido ya desde hace mucho tiempo que el tema de los reconocimientos médicos, para que sean más efectivos, que no dependan
como ahora mismo están, que dependen de la DGT, y la DGT es un sistema administrativo, no es un sistema sanitario. Entonces, de hecho, nosotros consideramos que todo ese tipo de reconocimiento médico, incluida la visa, por supuesto, debería de depender más de sanidad, que es quien realmente tiene las facultades sobre los temas médicos. Y simplemente quería dejar esa reflexión porque creo que debemos entre todos buscar que este camino se tire para adelante y que intentemos que efectivamente los reconocimientos médicos sean más efectivos y sean más reales, porque bueno, todos conocemos que hay casos en los que hay personas que no tienen una buena visión y se les permite poder conducir. Entonces, simplemente es pues, insistir en este tema, que creo que es muy, muy importante, como habéis estado reflejando. La visión pues, puede dar lugar a muchísimos siniestros, muchísimos muertos, muchísimos heridos, y por tanto es muy importante que todos nos concienciemos de este tema. Nada más, muchas gracias. Gracias, Fernando. José María, ¿puedes ahora? No, seguimos sin... No te oímos, José María. No puedes hacer, por lo que veo, tampoco puedes hacer la pregunta por chat. Bueno, pues nada, continuamos con Carlos Sánchez. Carlos, si te quieres habilitar el micro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Vale, mira, ante todo dar las gracias, ha sido unas ponencias magníficas y bueno, yo trabajo en la DGT, a la que todo el mundo critica y no, fuera bromas, quería comentar una cosa que la he escuchado un poquito de soslayo, pero creo que ya la han contestado, lo que pasa es que no lo he entendido con claridad. Yo quería saber si alguien sabe si los vehículos de las nuevas generaciones tienen algún sistema para equilibrar los faros, pues sobre todo cuando van cargados con bastante carga, sobre todo ahora en los viajes en verano, con vacaciones, operaciones salidas, que todo el mundo lleva los maleteros a tope, entonces puede cambiar bastante la inclinación de los faros. Me consta que los vehículos antiguos, por supuesto, aunque se puedan regular manualmente, pero quería saber si existen mecanismos ya automatizados de ayuda a la conducción. A ver, contesto, no sé si alguno puede actualizar más. Como bien decía, el parque circulante que tenemos, que es bastante antiguo y tiene una edad media bastante avanzada, los sistemas son manuales para la graduación de las luces. Sí que sabemos que los fabricantes están trabajando en nuevos sistemas de iluminación, que sobre todo los sistemas Matrix, de LEDs y demás, sí que tienen en cuenta precisamente todo esto, ¿no? Tienen en cuenta los distintos campos de visión y la incidencia que hay de luz. Son capaces de detectar si viene un coche en sentido contrario y por lo tanto modificar el haz de luz, con lo cual la iluminación cada vez va a ser más dinámica como la conocemos a día de hoy. Entonces, esos sistemas cada vez van a estar más automatizados. No sé si respondo a tu pregunta. Claro, a mí me consta efectivamente, ya hace tiempo que hay muchísimas marcas que tienen faros que a efecto de, por ejemplo, de girar en curvas se enciende el faro antiniebla, etcétera, etcétera. Pero yo me refería sobre todo a la inclinación para no deslumbrar. Sí, es lo que digo. En los sistemas con matriz de LED, que son multitud de LEDs que cumplen una zona específica del total de luz que debe dar el vehículo, sí que van a ser capaces, digamos, de apagarse y encenderse en función de la cantidad de iluminancia que haya en la carretera en ese momento. Entonces, por lo tanto, en una determinada circunstancia, en función de la cantidad que detecte, puede apagar o intensificar, por ejemplo, automáticamente encender las largas porque detecta que no hay ninguna luz o un coche que venga en sentido contrario, con lo cual en los nuevos modelos, ya te digo, el LED es mucho más versátil en ese sentido y permite tener todo este tipo de soluciones mucho más dinámicas y más realistas con la situación de conducción. Incluso poder dar mensajes en tiempo... Quiero decir que te refieres entonces que además de poderlo hacer a nivel horizontal, también lo hacen a nivel vertical. Sí, a nivel de hacer más ancho o más estrecho el haz de luz y, por supuesto, subir o bajar en función de dónde detecte que está la mayor intensidad de luz. A mí ya me consta que hay proyectos bastante avanzados en ese sentido. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto. Y terminamos. José María, ya te ha llegado tu comentario, lo leemos. Si os parece bien, José María,
Pérez, como representante de la Sociedad Española de Oftalmología. En la DGT hemos planteado 2 solicitudes. Primero, la obligatoriedad de presentar por todo ciudadano al revisar el carnet de conducir un informe de salud, dado que el médico no es adivino para conocer patologías anteriores. Y segundo, todo usuario a solicitar revisión médica para el carnet de conducir entra como cliente y usuario, pero si presenta una agudeza visual mermada automáticamente ya es paciente y por lo tanto solicitamos un examen obligatorio por un médico oftalmólogo. Bueno, pues con estos comentarios, estas reflexiones, estas preguntas, damos por finalizada esta webinar, que ya lo comentamos al principio, de un campo desconocido, pero muy, muy interesante. Tenéis la grabación, la vamos a poner, bueno, también porque habéis comentado que queríais esos datos en nuestras redes sociales y en nuestra web, y a vuestra entera disposición tenéis nuestros contactos en la web de FESVIAL, si hay alguna duda más, y ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Gracias, adiós. Muchas gracias. Gracias a todos. A todos.